Rosa, eres la esposa, así que desde hoy vivirás en esta casa y cuidarás de mamá conmigo. Así es, deberías cuidarme. Estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo se divorcien. A pesar de su aparente fragilidad por el duelo de su difunto esposo, mi suegra habló con un vigor sorprendente. Normalmente, uno podría sentirse impactado y perturbado por esta situación, pero yo estaba completamente calmada. Esto era exactamente lo que había anticipado y ya había estado planeando distanciarme de esta familia y hacer planes futuros con mis hijos. Con una postura firme, declaré entonces, dejaré de ser tu nuera y reclamaré 220,000 pesos. Duan y yo dejaremos la casa. Si vas a vivir con tu madre, primero asegúrate de devolverme la mitad de los 200,000 pesos que puse para comprar esta casa. Además, con el apoyo de mis hijos, resolví enseñar una lección a esta familia caprichosa. Soy Rosa Anderson, una mujer casada de 45 años con 20 años de matrimonio, equilibrando mi carrera y la crianza de mis hijos. Soy una madre trabajadora. Mi esposo Louis había sido un colega senior cuando yo era una nueva empleada, enseñándome cómo trabajar con cuidado. Habíamos trabajado en el mismo departamento durante 2 años manejando muchos proyectos juntos. Cuando estaba a punto de ser transferido, tenía programado mudarme a una sucursal cercana, pero justo antes de eso hizo una confesión inesperada. Desde el primer día que llegaste a la empresa, siempre me has interesado, pero al vernos todos los días no encontraba el momento adecuado para decírtelo. ¿Considerarías salir conmigo? Al escuchar sus palabras, dudé por un momento debido a los varios rumores extraños que había escuchado sobre Louis en los últimos 2 años. Según sus colegas y amigos cercanos, Louis tenía una relación muy cercana con su familia, lo que a veces causaba incomodidad en otros. Preocupada por si esta relación de mamacita era realmente inofensiva, le pregunté con cautela. Louis, vives en la casa de tus padres, ¿verdad? Si salimos y yo trabajo hasta tarde y llego tarde a casa, no te enfadarías, ¿verdad? Y si nos casamos, no habría posibilidad de que tengamos que vivir con tus padres, ¿cierto? A mi pregunta casual, Louis respondió con una expresión inesperadamente complacida. ¿Eso significa que realmente entiendes mi situación familiar? Me alegra, pero por favor no te preocupes. Aunque vivo en la casa de mis padres, no tengo intención de vivir con ellos, incluso después de casarnos. La respuesta de Louis me sorprendió. Sus palabras transmitían una visión clara del futuro, lo que poco a poco alivió mis ansiedades. Sentía que había algún malentendido, pero en ese momento carecía del valor para corregirlo y terminé aceptando el malentendido como algo temporal para comenzar nuestra relación. Aunque accedí a la relación de mala gana, una vez que comenzamos a salir, descubrí que Louis era más maravilloso de lo que había esperado. No había rastro de que fuera un mamacita y nuestra relación progresó suavemente hacia el romance. 1 año después de nuestra relación, Louis me sorprendió con una propuesta de matrimonio y decidimos casarnos. Después de la boda, mis suegros eran personas increíblemente cálidas y me sentí realmente aliviada respecto a mi relación con ellos. Sin embargo, justo después del nacimiento de nuestro primer hijo, Héctor, la ansiedad de los nuevos padres era palpable y, al percibir esto, mis suegros no visitaban con mucha frecuencia, optando en cambio por comportarse de manera modesta. 2 años después del nacimiento de Héctor, cuando nació nuestro segundo hijo, Duan, hubo un cambio notable en el comportamiento de mis suegros. Su entusiasmo aumentó y sus sentimientos celebratorios por los niños se hicieron aún más fuertes. A pesar de esto, respetaba profundamente a mis amables suegros y no albergaba resentimientos contra ellos. Nuestra nuera nos dio 2 niños, ella es verdaderamente maravillosa, solía decir mi suegra, lo cual me complacía y sentía que veían a los niños como los futuros sucesores de nuestra familia. Con el paso del tiempo, mis suegros visitaban nuestra casa con más frecuencia. Mi suegra solía venir con mi suegro, haciendo que nuestra casa se volviera bastante animada,
mientras que mi modesto suegro siempre parecía apologético hacia mí, como si estuviera imponiendo. Mi suegra no mostraba señales de irse y a menudo se quedaba y hablaba durante horas. La ocurrencia de esta situación podría deberse en parte a que nuestra casa actual está muy cerca de la casa de mis suegros. Con esto en mente, decidí plantearle una sugerencia a Louis. Oye, ahora que nuestra familia ha crecido, ¿deberíamos considerar mudarnos a un lugar más grande? Sugerí esto y Louis parecía un poco perplejo, preguntando, ¿realmente lo necesitamos? ¿Conoces alguna otra familia que también se esté mudando? Expliqué usando el ejemplo de amigos que recientemente habían obtenido hipotecas para comprar nuevas casas. Hay una buena propiedad en la nueva zona residencial en la ciudad vecina y, si sacamos una hipoteca a 25 años, podemos permitírnosla. Continué, esperaba que él se complaciera con esta sugerencia, pero Louis parecía aún más confundido. En realidad, no soy bueno sacando préstamos. Lo consideraría si ganara la lotería y pudiera pagar la casa en efectivo, respondió. Me sorprendió y algo me desanimé por su propuesta poco realista, pero la renta que estábamos pagando ahora no es muy diferente de un pago de hipoteca, así que creo que, en última instancia, es más beneficioso para nosotros ser dueños de nuestra casa, argumenté firmemente. A pesar de eso, su reacción estaba lejos de lo que había esperado y respondió como si yo fuera la villana, obligándolo a algo. Rosa, ¿quizás estás insatisfecha porque nuestra casa está cerca de la casa de mis padres? No olvides que eres la preciosa esposa que ha dado a luz a los hijos que continuarán el futuro de esta familia. Por eso es tan importante llevarse bien con mis padres. En realidad, todavía tenemos suerte porque no vivimos con ellos. Las palabras de Louis me dejaron sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta. Sus padres visitaban nuestra casa frecuentemente, pero nunca me presionaron directamente para respetar a la familia. Sin embargo, esa única frase de Louis sentía como si algo dentro de mí se hubiera roto. Aprovechando mi silencio, la actitud de Louis cambió drásticamente después de eso y a menudo me arremetía con palabras duras cada vez. La atmósfera se volvía aún más pesada. Cuando mi suegra se enteró de esto, cambió drásticamente su comportamiento y comenzó a ejercer una presión clara sobre mí. He estado callada hasta ahora, pero no puedo soportar verte hablar mal de Louis. A partir de ahora, me aseguraré de que seas debidamente educada como nuera, así que prepárate, declaró. Desde entonces, mi vida se convirtió en una serie de tormentos y Louis y su madre empezaron a tratarme no como un miembro de la familia, sino como si fuera su propiedad. Ella usaba la excusa de querer pasar más tiempo con sus nietos para quedarse en nuestra casa casi todos los días, y su presencia pesaba mucho en mi vida diaria. Además, me hizo preparar la cena para ellos, aunque ambos trabajábamos. Louis pasaba la mayor parte de su tiempo acostado bajo la atenta mirada de su madre, apenas ayudando con las tareas domésticas. No tuve más opción que seguir las instrucciones de mi suegra y Louis, sin poder expresar mis propias opiniones. Sin embargo, a medida que los niños crecían, especialmente nuestro hijo mayor Héctor, comenzó a expresar su insatisfacción con las acciones de su abuela sin reservas. Abuela, por favor, no sobrecargues a mamá en la casa de Kevin. Tu abuela ayuda con la cocina mientras su mamá trabaja, dijo Héctor. Las palabras de Héctor fueron como un rayo de luz para mí, ofreciendo un atisbo de esperanza y salvación. Sin embargo, mi suegra contrarrestó su opinión sin piedad. Ella era estricta incluso con su nieto Héctor, negándose a reconocer cualquier queja contra ella misma. Somos diferentes de otras familias. Decidimos las cosas en nuestro propio hogar. ¿Estás diciendo esto porque tu madre te ha estado influenciando? Rosa, no estás haciendo un buen trabajo con la crianza, gritó en voz alta. Frente a estas palabras, no tuve más opción que disculparme, aunque sentía que era injusto. En el fondo, terminé regañando a Héctor. Héctor, no deberías decir cosas así. No está bien hablarle a la abuela de esa manera. Dije, aunque me sentía mal por él por dentro. ¿Por qué el problema es con la abuela?
¿Sabes lo ocupada que está mamá? La abuela solo se queda sin hacer nada. Héctor replicó. La abuela solo se sienta sin hacer nada. Al oír esto, mi suegra, tratando de no quedar en desventaja, aconsejó nuevamente a Héctor. Bueno, no es que tú estés equivocado per se, Héctor. Creo que el verdadero problema es que tu madre no te está disciplinando adecuadamente, declaró, lo que pesó mucho en mi corazón. Provocada por el comentario inapropiado, Héctor se enojó y se levantó. Ya no puedo soportarlo más. Realmente odio a la abuela, gritó y, abrumado de ira, se fue de la mesa sin comer y volvió a su habitación. Al presenciar esta escena, el joven Duan, incapaz de entender la situación, comenzó a llorar. Este incidente aumentó aún más la tensión dentro de la familia. Aprovechando este momento, decidí discutir nuevamente la compra de una casa con Luis. Sabía que él dudaba sobre usar un préstamo, pero accedió a un plan donde ahorraríamos diligentemente juntos y pagaríamos en efectivo cuando tuviéramos suficientes fondos. Sin embargo, entendía que tomaría mucho tiempo adquirir la casa que queríamos. Estaba decidida a no aceptar ninguna ayuda de mis suegros. Por lo tanto, revisé nuestras finanzas domésticas, hice todo el esfuerzo posible para ahorrar y me comprometí a economizar donde fuera factible. Ahora, 20 años después de nuestro matrimonio, finalmente logramos comprar nuestra propia casa. Considerando que Duan sería un estudiante de 11º grado y enfrentaría exámenes el próximo año, preparé una sala de estudio para él con vista a la ventana en el segundo piso. Mientras tanto, Héctor había comenzado la universidad y vivía por su cuenta, pero dejamos su habitación tal como estaba para que pudiera usarla cuando viniera a casa. Con la compra de nuestra casa de 4 dormitorios, obtuvimos un ambiente de vida espacioso que incluía una habitación principal y una habitación de invitados de estilo europeo tradicional. La nueva casa está a una distancia razonable de la casa de mis suegros, lo que esperaba reducir sus visitas frecuentes. Sin embargo, los días de paz que anhelaba fueron de corta duración, especialmente los fines de semana. La situación se volvió inesperadamente complicada. Sin consultarme, Luis decidía por su cuenta recoger a sus padres en coche e invitarlos a nuestra casa. Como resultado, mis suegros comenzaron a visitarnos casi todos los fines de semana. Esta situación continua me llevó a cuestionarme a mí misma, ¿por qué nos molestamos en comprar nuestra propia casa? Cada vez que mi suegra visitaba, inspeccionaba meticulosamente cada rincón de la nueva casa. ¡Oh, qué hermosa casa! Luis realmente lo hizo bien. Deberías estar agradecida con él, decía. Solo podía esbozar una leve sonrisa en respuesta. Parece que mi suegra creía erróneamente que la casa fue comprada únicamente con el ingreso de Luis. Mientras tanto, cada vez que mi suegro visitaba, parecía genuinamente apologético. Rosa, realmente lo siento. Es lamentable que invadamos tus fines de semana así, se disculpaba mientras se mostraba reacio a las visitas. Mi suegra lo obligaba a acompañarlo, lo que me dolía y era difícil de soportar considerando sus sentimientos. No, suegro, por favor, no dudes por nuestra causa. Son bienvenidos en cualquier momento, respondí, pero mi suegra interrumpió. Así es, después de todo, esta es la casa de tu hijo y tu nuera, ¿no? Así que naturalmente también es nuestra casa, presumió. Aunque quería objetar internamente, no podía disputar abiertamente frente a todos, lo que hizo que la consideración de mi suegro no fuera recompensada. Así, mi incapacidad para expresar mi opinión debido a la interferencia dominante de mi suegra persistió durante meses. El estrés de mi intenso trabajo y el agotamiento de vivir frugalmente comenzaron a pasar factura y comencé a experimentar dolores de estómago que oscurecieron mi vida diaria. Al llegar a mi límite, busqué ayuda médica en un gastroenterólogo cerca de mi lugar de trabajo y me diagnosticaron una úlcera duodenal. De ahora en adelante, era imperativo para mí evitar el estrés tanto como fuera posible. Después de mi cita médica, mientras arreglaba el pago, inesperadamente me encontré con alguien en la sala de espera. Suegro, ¿por qué estás aquí?
¿Este hospital está lejos de donde vives?, pregunté. Resultó que él también estaba allí para una consulta de gastroenterología. Después de soportar años de estrés y fatiga por la presión de mi suegro había desarrollado una úlcera estomacal. Sin embargo, eligió este hospital distante para evitar que mi suegra se enterara, ya que existía el riesgo de que lo descubriera si iba a un hospital local. Entiendo. Estoy realmente preocupada por tu salud, suegro. Por favor, cuídate y no te excedas, le dije. Ah, gracias. Por favor, mantén este asunto en secreto de mi esposa y Luis, respondió mi suegro. Siempre no quería molestar a otros con sus problemas. Desconociendo esto, mi suegra continuó comportándose a su antojo. Comenzó a quedarse frecuentemente en la habitación de Héctor, que pensaba que no se usaba. Un día, cuando mi suegra visitó, llegó un paquete grande. Al abrirlo, era un set de karaoke. Mira esto, hay una habitación sin usar, ¿verdad? Me gustaría ponerlo allí. Hay demasiadas personas problemáticas en mi vecindario y no puedo disfrutar del karaoke en casa. Eso es problemático. Nuestra casa no es a prueba de sonido y tenemos en cuenta a los vecinos. Además, acabamos de mudarnos, así que me preocupa lo que puedan pensar. Sin embargo, Luis pasó por alto lo que dije. Solo déjalo, es su único placer. Luis respondió ligeramente, pero Duan se estaba preparando para sus exámenes y, respecto al karaoke, ella puede hacerlo afuera, lo cual es más barato durante las tardes de días laborables. ¿En serio? ¿Haces tanto alboroto? No me gusta salir, así que es mejor para mí relajarme en casa. No debería haber problema, ¿verdad? O sí, él puede estudiar cuando ella no está cerca. ¿Cuánto tiempo continuarán estas actitudes egoístas? Mientras tanto, mi suegro me miró de nuevo. Podía decir que intentaba disculparse conmigo. Estaba preocupada por su estado mental si esta situación continuaba. Después, no hubo contacto de mi suegra por un tiempo y tenía una sensación persistente de inquietud. Luego, mientras estaba en el trabajo, de repente recibí una llamada de ella. Dijo apresuradamente con lágrimas en la voz. Estoy tan contenta de haberme comunicado. Intenté contactar a Luis, pero no hubo respuesta. Papá está en estado crítico. Por favor, ven rápido. Inmediatamente salí del trabajo y corrí al hospital. Llegué justo a tiempo, pero ambos ya estaban llorando. Mi suegro había fallecido justo antes de que llegara. Había estado sufriendo de cáncer de estómago en etapa avanzada y el diagnóstico tardío en una clínica mal equipada resultó fatal. Si tan solo lo hubiéramos dado cuenta antes, no podía dejar de llorar. Después, mi suegra parecía devastada, pero vino como si nada hubiera pasado. En ese momento, Luis hizo una propuesta sorprendente sin consultarme. Rosa, eres la nuera, así que desde hoy vivirás en esta casa y cuidarás de mamá conmigo. Así es, deberías ser tú quien me cuide. Estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo se divorcien. Sorprendentemente enérgica a pesar de estar supuestamente debilitada por la muerte de mi suegra insistió en este arreglo. Presentó una larga lista con demandas detalladas sobre vivir juntas que incluía cuidado, tareas domésticas y exigencias irrazonables. Normalmente, uno podría sentirse impactado y perturbado por esta situación, pero yo estaba completamente calmada. Esto era exactamente lo que había anticipado y ya había estado planeando distanciarme de esta familia y hacer planes futuros con mis hijos. Con una postura firme, declaré entonces, dejaré de ser tu nuera y reclamaré 220,000 pesos. Duan y yo dejaremos la casa. Si vas a vivir con tu madre, primero asegúrate de devolverme la mitad de los 200,000 pesos que puse para comprar esta casa. Los dos se sorprendieron por mis palabras, esto era cierto, especialmente para mi suegra. Su rostro mostraba pura asombro. Rosa, contribuiste con 200,000 pesos, Luis,
dijiste que compraste esta casa a tu nombre, ¿no? Me tomaste por sorpresa, dijo Louis luciendo alterado. ¿De qué estás hablando, mamá? Rosa solo está diciendo tonterías, todo son mentiras. Ella solo está tratando de sacarnos dinero porque sabe que no podemos hacerlo sin ella, dijo Louis. Mi suegra creyó completamente sus palabras y parecía aliviada. Oh, ¿eso es? Casi me engañan. No hay manera de que Rosa, solo una ama de casa, pudiera ganar 200,000 pesos por sí sola. Realmente eres mala mintiendo, suegra. ¿Por qué dirías eso? Nunca dejé de trabajar desde antes de casarme y actualmente tengo una posición superior a la de Louis. Además, mi empresa me permite tener un trabajo secundario, expliqué mientras sacaba mis comprobantes de salario y registros de pagos de mi trabajo secundario. Louis se sorprendió al verlos. ¿Estás ganando tanto ahora? Pero, ¿cómo puedes ganar tanto con un trabajo secundario? Este es el resultado de mis esfuerzos continuos. Mis ingresos aumentaron significativamente mientras escribía artículos sobre ahorro e inversión. La naturaleza de mi trabajo secundario era difícil de entender para mi suegra, pero pareció aceptar que yo ganaba bien. Veo que estás ganando bien, Rosa, pero ¿por qué necesitas pagar tanto dinero para mudarte? No veo la necesidad, preguntó. En respuesta a su pregunta, le mostré el contrato de propiedad de la casa y el recibo de la compra. Mira esto, suegra. Cuando compramos esta casa, cada uno contribuyó con su parte y la registramos bajo propiedad conjunta. Como muestran los registros, cada uno pagó la mitad, por lo tanto, tengo una participación de 200,000 pesos en esta casa. Mi suegra revisó cuidadosamente los documentos y, después de confirmar todo, miró bruscamente a Louis. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás mintiendo? Luis, ¿cómo pudiste engañar a tus propios padres? Mi suegra estaba llorosa, visiblemente angustiada por el futuro. A pesar de esto, Louis me miró con una expresión perpleja. Espera un minuto, yo también pagué 200,000 pesos. Mis ahorros están agotados, ¿cómo se supone que te voy a pagar una cantidad tan grande? Porque compartimos la propiedad de esta casa, si me voy, necesitas comprar mi parte para que la casa esté únicamente a tu nombre, de lo contrario, sería difícil para ti y para tu suegra vivir aquí juntas. En ese momento, mi suegra se sorprendió. No, eso sería problemático. Ya dejé la casa anterior. Pensé en venderla, pero demoler ese viejo edificio costó mucho y me quedé sin nada. Realmente sería un problema si no pudiera vivir aquí. Sí, eres libre de irte, Rosa. Espera, ¿acabas de decir 220,000 pesos? ¿Para qué los 20,000 pesos extra? No pude evitar reírme ante la pregunta. Esa es una penalización por el dinero que malversaste. Louis, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Louis se sorprendió por mi respuesta. Justo en ese momento, Héctor, que había regresado a casa por las vacaciones de primavera, entró en la habitación. Tomaré el control de aquí, papá. ¿Qué está pasando? Héctor, has regresado y ni siquiera saludaste. El año pasado estabas tramando un affair con una mujer joven, ¿no? Luis, inconscientemente, comenzó a sudar al mencionar esto. Estaba claro que sabía algo. Recordando el pasado, Héctor sacó su teléfono del bolsillo y le mostró una pantalla específica. En la pantalla había una imagen de Louis sonriendo mientras abrazaba a una mujer joven tiernamente. ¿Qué estás haciendo, Héctor? Esto es de nuestro chat de clase de último año. Hemos mantenido contacto desde la graduación y esta chica que está al lado de papá aquí es una vieja amiga mía. Louis había intentado recientemente tener un affair con esta mujer. Dado que ella era una vieja amiga de Héctor, habría sido menor de edad en ese momento. Sin embargo, Louis, sin ningún sentido de culpa, declaró audazmente. ¿Y cuál es el problema? No he hecho nada malo con ella. Con la expresión descontenta de la mujer a su lado,
era evidente que no había pasado nada y que Louis había sido quien hacía los avances. Héctor continuó la conversación, su expresión indicando que entendía los hechos. Ella era la estudiante destacada de nuestra clase, siempre enfocada en sus estudios. Como puedes ver, es hermosa y aún está manejando una carrera y sus estudios. Una mujer respetable, así que nunca estaría interesada en hombres como papá que piensan que pueden obtener atención favorable al colmar a las mujeres jóvenes con regalos. ¿Qué acabas de decir? Enfurecido por el desprecio de su hijo, Louis de repente alzó la voz. Había oído de Héctor antes que ella trabajaba en una cafetería que Louis frecuentaba. Ella trabajaba durante el día para ayudar a mantener a su familia y asistía a la universidad por la noche. Sin embargo, Louis, sin conocer sus circunstancias y explotando su posición como cliente, la presionó persistentemente para que saliera con él. Imagina lo asustada que debió estar al ser constantemente propuesta por un hombre mayor. Ella estaba seriamente perturbada y disgustada. En un chat grupal con Héctor y otros excompañeros de clase que eran sus confidentes, uno de ellos pidió ver una foto del hombre, así que ella publicó un selfie que había tomado con Louis. Cuando vi esta foto, me sentí muy avergonzada. Me sonrojé. Nunca imaginé que un hombre haciendo cosas tan embarazosas sería mi propio padre. A pesar de sus avances, ella lo rechazó, pero estaba confundida por los regalos repetidos. Héctor explicó. Escuchando estos hechos de mi hijo, todo el color se desvaneció del rostro de Louis. Tal vez no se dio cuenta de que ella estaba incómoda. Luego me miró, su expresión suplicante por alguna forma de ayuda. Probablemente estaba tratando de justificarse, que él no había tenido realmente un affair, pero yo no soy tan perdonadora. De hecho, Héctor ya me había informado sobre esto. Por eso revisé secretamente tus estados de cuenta bancarios. De hecho, se estaban retirando fondos no relacionados con nuestros gastos diarios, poco a poco. El total ascendió a 20,000 pesos. ¿En serio, papá? Eres el peor. Mamá ha estado trabajando en su trabajo y trabajo secundario, apretando el cinturón y ahorrando para nuestra casa, y para que quede claro, mamá también ha estado pagando nuestra educación sin ninguna ayuda de ti, reprendió Héctor. Avergonzado por Héctor, Louis colgó su cabeza con vergüenza y murmuró en voz baja, tampoco, no importa cuánto lo intente, siempre me sentí presionada por Rosa para ahorrar dinero. Me estaba aplastando. Por eso fui seducida por la tentación. Al escuchar esto, mi suegra consoló a Louis suavemente dándole palmaditas en la espalda. No deberías culparte a ti mismo, Louis. No hiciste nada malo. El problema está con Rosa, no contigo. Ella sintió soledad, así que buscó en otro lugar. Rosa no tiene derecho a culparte, dijo mientras me reprendía vehementemente. Incapaz de contener su ira, se volvió hacia Héctor, su furia intensificándose. ¿Y tú, Héctor, como madre como hijo, ¿qué tipo de actitud es esa hacia un padre que te ha cuidado todos estos años? Has sido mimado desde que eras niño, siempre actuando de manera tan altanera y lejos de ser entrañable. Justos momentos antes, ella se había sentido insegura debido a la situación desventajosa, pero su hijo claramente era lo más importante para ella. Continuó criticándonos vehementemente. Sin embargo, no importaba cuánto resistiera, la verdad no cambiaría. Tenía mucho más que quería decirle a ella. Suegra, ¿no eres tú quien realmente es inadecuada como esposa para tu difunto esposo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sorprendida por mi repentina pregunta, me miró con shock. En ese momento, recordé el rostro gentil de mi suegro y las lágrimas se derramaron sobre mí con desesperación. Dejé que toda mi tristeza se vertiera hacia ella. Suegro, él soportó sin decir una palabra sobre tu arrogancia. Aún así, no quería preocuparte y fue silenciosamente al hospital. Tenía una úlcera, pero si hubiera recibido tratamiento en un hospital mejor equipado. Suegra, si hubiera sido un poco más compasiva, su cáncer podría haber sido descubierto antes.
Su rostro se volvió gradualmente pálido. Así que es mi culpa que haya muerto tan pronto. No, eso no puede ser. No, ella gritó y colapsó en lágrimas, cubriéndose la cara con las manos. Al ver esto, Louis la consoló suavemente frotándole la espalda. ¿Estás bien, mamá? Rosa, ¿por qué dirías algo así? La muerte de papá se debió a una enfermedad, no es culpa de mamá. Deja de hacerlo. Papá, respondiendo al acalorado argumento, Dwan emergió de la sala de estar. Había estado ordenando la casa. ¿Qué está pasando ahora, Dwan? He escuchado que has estado descuidando tus estudios recientemente. ¿Has abandonado la universidad? No he abandonado, pero después de terminar la escuela secundaria, planeo trabajar primero antes de ir a la universidad. Amo a mamá, pero no quiero vivir dependiendo de ella como alguien más. La determinación de Dwan era firme, pero Louis y mi suegra fruncieron el ceño ante sus palabras. ¿Es esto lo que estás haciendo, Rosa? Siempre menospreciando a tu padre. Realmente, ninguno de los nietos en esta familia ha sido criado correctamente. No hay uno solo decente entre ellos. ¿Está mal que yo persiga mi educación? No quiero ser un adulto que depende de sus padres para siempre, como papá. Louis quedó sin palabras ante este comentario. Mi suegra murmuró con incredulidad. No puedo creer esto. Claramente, Dwan había crecido presenciando a su abuela venir a la casa y mimar a Louis. Había decidido hace mucho tiempo no seguir los pasos de su padre. Así que cuando discutí la idea de dejar a Louis y mudarme, Dwan dijo, entonces iré contigo, mamá. Puede ser difícil hasta que me gradúe de la escuela secundaria, pero después de eso, trabajaré y pagaré mi propia matrícula universitaria. Así que mamá, no te preocupes por mí. A pesar de mis preocupaciones sobre la influencia inestable de su padre, ambos hijos habían crecido fuertes e independientes. Louis miró a Dwan con una mirada de desprecio, acusándolo de ser insolente. Sin embargo, no importaba cuánto lo mirara con severidad, ya no podía alzar la voz. Dwan estaba preparando nuestra mudanza mientras todos los demás discutían. Cuando Louis se dio cuenta de que estábamos listos para irnos en cualquier momento, finalmente se derrumbó. Bueno, si te vas de la casa, esa es una forma de hacerlo, pero no es factible para mí pagar tu parte de una sola vez. Rosa, por favor, si puedes arreglarlo con pagos mensuales, me gustaría transferir la casa a mi nombre. Mi suegra, al presenciar la escena, también se derrumbó. Te suplico, tampoco puedo tener una vida tranquila si las cosas siguen como están, suplicó, rompiendo en lágrimas. Al final, acepté recibir pagos mensuales de Louis y Dwan y dejé la casa. Los 20,000 pesos que Louis gastó en la mujer joven se incluyeron en el pago mensual como parte del acuerdo de divorcio. También procedí con los papeles de divorcio. Sin embargo, nuestra partida fue un golpe importante para Louis y su madre. Louis nunca había hecho limpieza o lavandería, y su madre estaba mayormente indefensa ya que mi difunto suegro había manejado la mayoría de las tareas domésticas. Después de que todo se estabilizó, fui a la casa de Louis para que firmara los papeles de divorcio. Sin embargo, cuando visité, la casa ya estaba hecha un desastre en menos de una semana, con basura desbordando tanto dentro como fuera y un olor fétido que me obligó a taparme la nariz incluso antes de entrar por la puerta. Evidentemente, esta situación se había convertido en una molestia para los residentes locales y no solo por la basura. Mi antigua suegra parecía aún estar disfrutando de sus sesiones de karaoke. Incluso cuando la visitaba, no la veía, pero su canto resonaba fuertemente. Parecía inevitable que surgieran quejas de los vecinos si esto continuaba. De hecho, encontré una nota en el buzón escrita en letras grandes. Deja de cantar karaoke en casa, es ruidoso. El mensaje provocativo fue sorprendente. A pesar de las advertencias de los vecinos, parecía que mi antigua suegra no estaba dispuesta a detener sus sesiones de karaoke. Después de que el divorcio se finalizó,
tuve que visitar nuevamente la casa de Louis porque, en los últimos meses, sus pagos habían cesado y necesitaba presionarlo al respecto. Sin embargo, al llegar, encontré la casa vacía y en peor estado que antes, asemejándose más a un vertedero. Los residentes locales me informaron que mi antigua suegra continuaba cantando hasta tarde en la noche y, eventualmente, los vecinos llamaron a la policía. Se les ordenó limpiar no solo el exterior sino también los montones de basura dentro que habían dejado sin tocar debido a sus débiles conexiones con la comunidad. Nadie sabía exactamente cuándo se habían ido, se rumoraba en el vecindario que podrían haber huido de la noche a la mañana para evitar pagar la recolección de basura o para esquivar a la policía. Los intentos de contactarlos fueron infructuosos, lo que sugiere que podrían ya no ser capaces de pagar sus facturas de teléfono celular. En un esfuerzo por incitar el pago, visité la sucursal donde Louis había trabajado, solo para descubrir que había renunciado hace unos 6 meses. Una investigación adicional reveló que Louis había estado involucrado en múltiples robos y hurtos y había sido arrestado por estos crímenes. Sin embargo, el paradero de mi antigua suegra permaneció desconocido. Recientemente, vi algo que parecía una cabaña improvisada hecha de cartón junto al río. Por la noche, podía escuchar a una mujer cantando fuerte desde allí, lo cual podría ser ella. Todavía podría ser mejor evitar más involucramiento con ella. Finalmente, decidí cancelar los pagos de Louis. Héctor, que ahora está en su último año de universidad, ya ha conseguido un trabajo y actualmente se está enfocando en trabajos de medio tiempo. Héctor ha comenzado recientemente a salir con una nueva novia. Ella es la misma mujer que Louis una vez persiguió y que fue compañera de clase de Héctor. Ella es una persona fuerte e independiente que siempre trata de resolver problemas por sí misma y se esfuerza por no cargar a su familia. Héctor se disculpó con ella por los problemas que su padre le causó en el pasado. Quizás fue su sinceridad lo que la atrajo. Después de graduarse de la escuela secundaria y comenzar a trabajar, Duan decidió inscribirse en la universidad a la que asiste la novia de Héctor. Ahora que sus padres se han separado, es elegible para apoyo financiero para su matrícula, pero desea lograr tanto como pueda por sí mismo. Unos años después, la boda de Héctor fue programada. Él y su novia ya han construido una buena relación y ella sugirió que vivieran juntos una vez que se casen, pero yo decliné. Creo que es mejor que padres e hijos vivan independientemente para evitar preocupaciones innecesarias el uno por el otro. Le expliqué esto y le dije que el matrimonio se trata de apoyarse mutuamente y que es importante trabajar juntos como pareja. Si alguna vez necesitas ayuda, siempre puedes contar conmigo, respondió con lágrimas en los ojos. Sí, gracias. Estoy realmente feliz de ver a Héctor rodeado de personas maravillosas y estoy increíblemente satisfecha al ver lo bien que han crecido mis hijos. Mis propios ingresos son estables y no he tenido problemas financieros tras mi divorcio de Louis. Ahora que la fase desafiante de la crianza ha terminado, planeo encontrar nuevos pasatiempos para disfrutar más de mi